Sandra estaba exhausta después de entregar varias entregas ese día. Desafortunadamente, una ironía del destino le impidió tener hijos, ya que le tuvieron que extirpar el útero y los ovarios cuando era más joven. Aunque adoptar era una posibilidad, su ajetreada rutina le impedía hacerlo por el momento. Sin embargo, Sandra planeó considerar la adopción en el futuro. Después de su turno, a las 2 de la mañana, salió del hospital y caminó 2 cuadras hasta donde había estacionado su auto en una calle tranquila cercana. El guardia de seguridad nocturno se ofreció a acompañarla, pero Sandra se negó, confiada en que estaría a salvo. Durante el trayecto estuvo pendiente de su entorno, asegurando que estaba sola en la calle. Cuando llegó al auto, sintió una momentánea sensación de alivio, pero esa sensación pronto se disipó cuando escuchó un fuerte golpe en la parte trasera. Asustada y sin entender qué podía ser, Sandra temía que algo o alguien intentara meterse en su vehículo. Mientras Sandra encendía el motor del auto, vio a un hombre mal vestido y sucio tocando la puerta del vehículo. Esta escena la aterrorizó, pues él no dijo una palabra, solo golpeó el vidrio con una mano y con la otra se tocó el pecho y el cuello. Su instinto la hizo acelerar y salir de allí inmediatamente. Sin embargo, al ver al hombre caer de rodillas y parecer necesitar ayuda, Sandra se preguntó si realmente estaba en peligro o solo estaba fingiendo. Aunque el miedo a ser engañada la perseguía, la doctora decidió dejarse guiar por su corazón compasivo. Con coraje, volvió con el coche al lado del hombre, y en silencio, rezó por protección. Al acercarse, descubrió que el hombre estaba inconsciente y que tenía el cuello hinchado, como si tuviera algo atascado en la garganta. Ante la sospecha de que pudiera estar atragantándose, Sandra realizó maniobras de primeros auxilios hasta que, finalmente, el hombre logró expulsar lo que parecía un hueso. Después del incidente, Sandra, exhausta pero aliviada, colocó con cuidado al hombre en el suelo y comenzó a toser y respirar con dificultad. Con un «gracias» susurrado, el hombre trató de hablar de nuevo, pero las palabras no le salían. Sandra insistió en que la acompañara al hospital. Después de ayudarlo a subir al auto, ella condujo hasta el hospital donde trabajaba, y el guardia de seguridad, inicialmente desconfiado, terminó entendiendo la situación tras la explicación del médico. Ella lo dejó en la sala de emergencias y esperó pacientemente hasta que se completaron las exploraciones del hombre. Solo después de eso, Sandra finalmente pudo irse a casa. El médico dijo que no era nada grave, que el hombre se había asfixiado y lastimado levemente su garganta, pero pronto se recuperaría. Sin embargo, las pruebas revelaron otro problema: estaba muy desnutrido y deshidratado, lo que obligó a permanecer en el hospital solo una noche. Sandra sintió un gran alivio al saber que el hombre estaba bien. Finalmente, pude irme a casa. Tan agotada que cuando llegó a casa no se duchó ni se acostó. Se sentó en el sofá y se durmió allí mismo. Al día siguiente, después de ducharse, fue al supermercado a hacer algunas compras y luego fue al hospital a ver cómo estaba el hombre al que había ayudado. Al llegar al lugar vio al hombre salir por la puerta principal, pues ya estaba dado de alta. Ella nos saludó y le preguntó cómo estaba. El hombre se disculpó por asustarla en el auto y le agradeció por ayudarlo. Su nombre era Ricardo, y no era un vagabundo, pero vivía en una comunidad que pasaba por muchas dificultades. Informó que habían pasado días desde que tuvo una comida decente y se atragantó cuando encontró algo que parecía un almuerzo tirado y prácticamente se lo comió en la oscuridad de la calle. Sandra, comprensiva y generosa, apartó unas bolsas de la compra para Ricardo, quien se mostró muy agradecido. Se despidieron y ella volvió al hospital para ponerse al día con unos amigos del trabajo antes de finalmente regresar a casa, donde disfrutaría de unos días de descanso. Pasaron 3 meses y Sandra continuó con su agitada rutina en el hospital, a menudo trabajando en turnos de tarde y de noche. Ya se había quejado a la dirección del hospital por la falta de espacios exclusivos para médicos en el estacionamiento, lo que la obligaba a dejar su auto en otros lugares. En una de esas noches, al salir a las 3 a.m., Sandra fue abordada por 3 hombres que la amenazaron y le robaron el bolso. Asustado y a punto de ser obligado a conducir el auto por ellos, Ricardo apareció inesperadamente. Aún con su intervención, los delincuentes lo hirieron gravemente. Incluso gritando por ayuda, Sandra no pudo hacer que los criminales se rindieran. Afortunadamente, algunas personas que pasaban por allí se dieron cuenta de la situación y salieron a ayudar. La llegada de los rescatistas hizo huir a los delincuentes, olvidando el bolso y el celular de Sandra. Preocupada por el estado de Ricardo, lo llevó de nuevo al hospital,
donde los médicos le informaron que estaba bien, sin lesiones graves, pero que tendría que permanecer unos días en el hospital debido a sus heridas. Agradecido por haber sido salvado, Ricardo hizo todo lo posible para pagar la ayuda de Sandra mientras estuvo en el hospital. Esta historia llamó la atención de sus compañeros de trabajo, quienes quedaron impresionados con la forma en que se salvaron unos a otros a lo largo de los meses. Así que decidieron grabar el momento especial, tomándose una foto de los dos juntos. Esta foto se convirtió en un recuerdo preciado tanto para Sandra como para Ricardo. Sandra, todavía curiosa por el bienestar de Ricardo, decidió visitarlo nuevamente en el hospital. Sin embargo, cuando llegó allí, descubrió que ya había sido dado de alta. Esperó esperanzada a que él apareciera por los alrededores del hospital, incluso recorrió algunas calles de madrugada buscándolo, pero nunca más supo de él. Sandra ha querido expresar su agradecimiento a este valiente hombre que, aun con escasos recursos, la ayudó. Por otro lado, conocemos la historia de Lucas, un chico de 18 años que vivió una vida difícil tras la pérdida de todos sus familiares. Sobrevivió lustrando zapatos para conseguir dinero y comida. Todos los días, al pasar por delante del hospital, buscaba a una mujer en concreto, que creía que era su madre. Su nacimiento fue rechazado por ella, pero esperaba poder hablar con ella y tal vez acercarse, aún con el temor de ser rechazado nuevamente. Por casualidad, mientras trabajaba limpiando zapatos, Lucas vio a la mujer que creía que era su madre entrando al hospital con una bata de laboratorio de médico. Fue una revelación impactante para él, ya que nunca imaginó que ella era médico. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó, Lucas no quería dinero de su madre, solo quería conocerla y hablar con ella. Sin embargo, el miedo a ser rechazado una vez más lo atormentaba. Se preguntó si ella lo rechazó al nacer, ¿por qué lo aceptaría ahora que era un adulto? Esa duda y el deseo de establecer contacto con su madre llenaron sus pensamientos. Lucas pensó innumerables veces en cómo se acercaría a su madre, pero nada parecía venir a su mente. Su obsesión por saber más sobre ella lo llevó a pedir ayuda a un amigo que tenía una motocicleta para averiguar dónde vivía. Conociendo su horario, Lucas y su amigo la siguieron hasta su casa, que era hermosa. Sin embargo, cuando vio que salían de la residencia, lloró amargamente. Una mujer con uniforme de niñera salió primero, seguida por el médico que sostenía a una niña en sus brazos y la besaba con ternura. Lucas sintió una profunda envidia en ese momento, pues nunca había conocido el amor de una madre y estaba solo en el mundo. Su corazón se desgarró al darse cuenta de que ella había tenido otro hijo y lo había abandonado. Esta dolorosa revelación lo alejó del hospital y de su casa, y se sintió impotente y sin amor. Sin embargo, el destino aún tenía reservadas más sorpresas para Lucas. Después de conseguir un trabajo estable a una cuadra de la casa de su madre, tenía miedo de encontrarla cerca. Sin embargo, un día, su madre apareció en la imprenta donde trabajaba. Su corazón se aceleró, pero trató de mantener la calma mientras respondía a la llamada y tomaba copias de un documento. Finalmente, Lucas descubrió su nombre, Sandra, la mujer que lo abandonó, pero que, aún así, tuvo otro hijo después de él. Quería estar enojado, pero no podía. Después de esa reunión, siguió con su rutina diaria. Meses después, en una agotadora noche de trabajo, alrededor de las 10 de la noche, Lucas se encontró sin opciones de regresar a casa, ya que los buses estaban en huelga y no tenía dinero para un taxi. Sin otra alternativa, decidió volver a casa a pie, un viaje que le llevaría alrededor de 1 hora. Al pasar por la casa de su madre, notó que había una luz encendida a través de la ventana. Curioso, Lucas notó que ella estaba durmiendo en el sofá. Surgió la pregunta de si había otra persona en la casa. Cuando pasó junto al automóvil estacionado, vio algo extraño en el interior, pero debido a los vidrios polarizados, no pudo identificarlo claramente. Al acercarse, se sobresaltó al ver a un bebé durmiendo dentro del auto, todo cerrado. La situación lo desesperó. Corrió desesperado a la casa de Sandra y llamó insistentemente a la puerta. Aún somnolienta, abrió la puerta al extraño, sin darse cuenta del peligro, pero al escucharlo llamar a su madre y contarle sobre el bebé en el auto, Sandra entró en estado de shock. Se había olvidado de su hijo en el coche después de un agotador día de turnos y se había quedado dormida en el sofá sin darse cuenta. Desesperada, Sandra llevó al bebé a la casa y Lucas la acompañó. Afortunadamente, su experiencia como obstetra durante 25 años fue crucial para ayudar a salvar la vida del bebé, quien tosía y lloraba después de ser rescatado.
Luego, Sandra llevó a su hijo al hospital para que le hicieran más pruebas y Lucas estaba a punto de irse cuando ella lo llamó para agradecerle. En el hospital, Sandra expresó su profunda gratitud, sin imaginar que Lucas era su propio hijo. Él, serio y silencioso, le entregó una foto del interior de su billetera, dejándola con una gran sonrisa en el rostro, pues la imagen era de Ricardo. La confusión se apoderó de Lucas y preguntó directamente, ¿eres mi madre? Sorprendida, Sandra se rió y preguntó de dónde había sacado esa idea, sin imaginarse que ese joven era su hijo. Me encantaría ser mamá de un niño tan guapo, pero no puedo tener hijos, nací estéril. Mi hijo es adoptado, explicó Sandra. Lucas estaba avergonzado y nervioso cuando se dio cuenta de su error. Dios mío, pasé meses pensando que eras mi madre. Estoy tan avergonzado. Luego, Lucas le contó a Sandra sobre su padre, Ricardo, quien falleció hace unos años y fue criado por un amigo de su padre. Su padre nunca mencionó a su madre y no quería que la conociera, solo dijo que ella lo dejó poco después de su nacimiento. Cuando cumplió 18 años, Lucas comenzó a vivir solo. Tras la muerte de su padre, encontró algunos recuerdos de él y una rara foto, en la que aparece junto a Sandra en la sala de recién nacidos de un hospital. Lucas creyó que esa foto era la respuesta a todo, pensó que esa foto era de su padre con su madre, porque los mostraba a los dos juntos, con una guardería de fondo, por lo que dedujo que sería el día de su nacimiento cuando la vio hace meses en el hospital, pensó que era su madre. Sandra se disculpó por no ser quien creía que era y explicó que la foto era del día en que su padre la salvó de los malhechores. A pesar de esto, Sandra quería ayudar a Lucas. Revisó los datos privados del hospital y encontró el nombre de su madre en la fecha de nacimiento de Lucas. Estaba encantado de saber su nombre y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Después de que el bebé de Sandra fue dado de alta, ella le ofreció a Lucas llevarlo y lo dejó en su casa. Buscó el nombre de su madre en internet y, con gran felicidad, descubrió que trabajaba en un restaurante cercano. A partir de ahí, Lucas decidió buscar a su madre, ansioso por conocerla por fin. Lucas veía a Sandra con frecuencia y ella lo invitaba a almorzar o cenar cuando estaba en casa. El vínculo entre los dos crecía cada día, y ella le ofrecía consejos y lo animaba a ser una mejor persona. Un día, Lucas finalmente quiso conocer a su madre biológica y Sandra lo llevó al restaurante donde trabajaba. Al conocerla, Lucas fue directo al grano. Soy el hijo de Ricardo, dijo. Su madre se sorprendió por la revelación y notó cuánto había crecido. De manera relajada, bromeó sobre ser bajo, como su padre, y le preguntó si quería dinero, ya que le debía a mucha gente. Lucas respondió que no quería nada, pero le entristeció su actitud sospechosa. Después de la reunión, Lucas rompió en llanto en los brazos de Sandra y contó cómo se sintió conmocionado por la reacción de su madre biológica. Sintió que tal vez su padre sabía cómo lo trataba y por eso nunca le reveló su paradero. Sandra ofreció apoyo y consejos al joven, aconsejándole que se centre en sí mismo y en su futuro. Con los libros prestados por Sandra, Lucas estudió mucho y logró ingresar a la universidad. A pesar de ser joven, era independiente y responsable. 10 años después, Lucas se convirtió en psicólogo y recibió una llamada de su esposa, que estaba de parto. Corrió al hospital y, cuando llegó, encontró a Sandra con su hermosa hija en brazos. Conmovido, se dio cuenta de lo importante y especial que se había vuelto Sandra en su vida, considerándola su verdadera madre. La historia muestra cómo el apoyo y el cariño de Sandra ayudaron a Lucas a superar sus desafíos y convertirse en un profesional exitoso y, sobre todo, en una persona más completa. El vínculo de cariño y gratitud entre ambos era tan fuerte que Lucas la consideraba como su verdadera madre.